¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Marco Sosa. Vamos a seguir hablando al respecto de equilibrio ácido-base. En este caso vamos a hablar de lo que yo llamo los desequilibrios ácido-base. En una charlita previa estuvimos conversando acerca de las bases fisiológicas que nos van a ayudar a entender esta aproximación que yo les vengo a ofrecer, quizás desde el punto de vista un poquito más práctico, para que les sirva. Igualmente esto lo vamos a extender en un encuentro que vamos a tener presencial, con discusión de algunos casos y demás, pero no es mucho más que esto. La idea aquí es brindarle algunas herramientas para entender y que puedan resolver algunas situaciones problemáticas que son de práctica habitual de todos los días. Antes que nada, tener en cuenta esto de lo que es el desequilibrio, que ya habíamos hablado que si el equilibrio ácido-base es una adecuada cantidad de componentes, en una solución, el desequilibrio va a ser una inadecuada cantidad de componentes, y en esta solución corporal de la cual estábamos hablando será una inadecuada cantidad ya sea de ácidos o de bases. Ácidos entendiéndolo como protones e hidrogeniones, bases entendiéndolo como déficit de hidrogeniones o bien exceso de oxidrilos. Esto es lo que define a algunos de los trastornos, en realidad los trastornos, no hay más que estos, los trastornos en este equilibrio, y que denotan siempre algún problema en la regulación, que ya estuvimos charlando en el último encuentro, en el encuentro anterior. Estos trastornos básicamente se conforman en dos grandes grupos, por un lado las acidosis y por otro las alcalosis. Las acidosis, como ya bien dijimos recién, por un exceso de ácidos o un déficit de bases, y las alcalosis por un exceso de bases o un déficit de ácidos. Estos excesos y déficit ya son por producción propia, secundaria a una patología, por falta de equilibración por otros componentes, o lo que se dice de compensación, una palabra que a mí me gusta mucho, o bien por ingestión de los mismos o administración de los mismos, o sea que puede ser endógeno o exógeno. Con respecto a los trastornos en general, dijimos que tenemos acidosis y alcalosis, y ambas pueden ser de origen respiratorio o de origen metabólico. Por lo general, cuando hablamos de trastornos respiratorios, el problema va a estar en la regulación de la CO2 por parte del sistema respiratorio. Cuando hablemos de trastornos metabólicos, el problema va a estar esencialmente a nivel renal, en la generación, excreción o resorción de bicarbonato. La acidosis puede clasificarse en respiratoria y metabólica, y a su vez la metabólica puede clasificarse en aquellas que tienen GAP normal o disminuido, pero GAP normal básicamente, o en un GAP elevado, concepto que ya vimos en un encuentro previo. Las alcalosis también ya vamos a ver cómo se clasifican, pero esencialmente de la misma manera, respiratoria y metabólica. Básicamente las acidosis respiratorias se van a deber a lo que se llama hipoventilación alveolar. Esto es la disminución de excreción de CO2 o de expiración, mejor dicho, de CO2 por medio del sistema respiratorio, y las alcalosis, el efecto inverso, es decir, la eliminación aumentada de CO2, sobre todo por profundidad de la ventilación o bien por frecuencia de la ventilación. ¿Qué quiere decir esto? Que ante taquipneas con un volumen corriente, un volumen tidal conservado pero aumento de la frecuencia respiratoria, nuestra CO2 va a tender a bajar porque la vamos a exhalar más, y ante disminución en la frecuencia respiratoria vamos a tender a conservarla o a no eliminarla. Por lo tanto, estos dos mecanismos son inversos. Entonces, los problemas, ya sean acidosis o alcalosis respiratorias, el problema va a estar a nivel ventilatorio, y los metabólicos se van a referir esencialmente al intercambio entre sodio, cloro, bicarbonato y este anión GAP, y que se van a referir sobre todo a problemas a nivel renal. Los trastornos pueden coexistir. Es muy raro que en la práctica clínica tengamos un solo trastorno. Suelen ser combinados, lo que se llaman trastornos mixtos, y siempre vamos a tener uno de los trastornos que sea el principal. Con respecto a esto, siempre lo que nos va a dictaminar los trastornos
principales va a ser el pH. El pH, recuerden que es el resumen de la concentración de hidrogeniones que tenemos. Entonces, si nuestros mecanismos compensatorios fallan, no alcanzan o están impedidos, el pH se va a ver afectado. Pero si nuestros mecanismos no están impedidos, nuestros mecanismos de buffer, quizás el pH no se modifique. No significa que no puede tener un trastorno subyacente. Tener en cuenta también que los trastornos mixtos pueden ser combinados, ¿no? Podemos tener hasta 3 trastornos mixtos. No podemos tener los 4, ya que la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria tienen una fisiopatogenia totalmente inversa, por lo cual no podemos tener hipoventilación alveolar por un lado, en el caso de la acidosis respiratoria, e hiperventilación por otro lado. Lo que sí pueden coexistir son acidosis metabólicas, anion gap elevado y anion gap normal. Ya lo vamos a ver un poco. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son sumamente importantes. Cuando hablamos de acidosis, ¿por qué son importantes las acidosis en los pacientes? Ya sean respiratorias o metabólicas. El efecto del aumento de concentración de hidrogeniones tiene un efecto sistémico muy importante. Pueden producir efectos sobre todo a nivel vascular y a nivel cardiovascular. Ni hablar del efecto metabólico per se que tiene. Dentro de los efectos vasculares, lo más importante es la vasodilatación periférica, que pasa mucho, por ejemplo, en los pacientes internados en terapia intensiva, en contexto de shock, con necesidad de drogas para tratar de disminuir esta vasodilatación periférica que sucede por el mismo shock. En contexto de acidosis, esas drogas es necesario duplicar, triplicar y a veces cuadriplicar la dosis que están recibiendo con las reacciones adversas subsecuentes. Asimismo, las acidosis disminuyen la contractilidad cardíaca, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumentan la demanda tisular de oxígeno, pueden producir arritmias, esencialmente porque tienen una relación con el potasio, y básicamente generan una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Es decir, que las acidosis y la alcalosis, pero las acidosis generan trastornos a nivel sistémico que pueden ser fatales. Es una de las causas del paro cardíaco. Cuando estudiamos paro cardíaco, definimos como causas reversibles 5H, 5T. Una de las 5H es la concentración de hidrogeniones, las acidosis, o sea que es causa también de paro cardíaco. Las alcalosis, por otro lado, generan síntomas también a nivel vasogénico, produciendo sobre todo vasodilatación cerebral y vasoconstricción sistémica, refleja, con alteraciones también a nivel del sensorio. Y es muy característico también la reintroducción, cuando tenemos alcalosis en sangre, al tener tanto bicarbonato en el intravascular, es decir, en el extracelular, y recuerden que el bicarbonato es un anión, básicamente, tenemos que desplazar otro anión por ley de acción de masas y por la ley de Le Chatelier, tenemos que desplazar otro anión abundante al intracelular, en este caso el cloro, que va acompañado por un cotransporte con calcio para mantener la electroneutralidad. Es decir, que vamos a barrer con el calcio hacia adentro de la célula, y por eso son los síntomas de tetania o de constricción, sobre todo a nivel de las manos, a nivel de los labios, a nivel de los dedos de los pies, que tienen los pacientes que están hiperventilando, que están alcalóticos, que es un motivo de consulta bastante frecuente en guardia cuando vienen contracturados productos de una crisis de conversión o algún trastorno que afecte y que aumente la ventilación alveolar. ¿Cómo evaluamos en general el equilibrio ácido-base? Para empezar, necesitamos una muestra del intravascular. Recuerden que lo que vamos a estar nosotros evaluando va a ser, dentro del compartimento extracelular, el compartimento intravascular, que era aproximadamente 1/3 del líquido extracelular. Lo podemos evaluar por medio de 2 formas. Una es una punción de sangre arterial que se hace a nivel de la arteria radial, que es lo más frecuente, excepto en algunos casos en los cuales no se puede palpar bien las arterias radiales, en pacientes ancianos, en pacientes muy hipotensos, en los cuales podemos acudir o a la humeral, que eso es en el pliegue del codo, o a nivel de la arteria femoral, que eso ya hasta es un procedimiento a veces médico, ¿no? Ahora bien, tener en cuenta que las extracciones arteriales son procedimientos dolorosos que requieren técnica, conservación y un análisis muy rápido de lo que queremos evaluar, de la sangre misma.
Para lo cual, ampliamente demostrado, sí vamos a tener una posibilidad, que es la extracción de sangre venosa, en la cual vamos a tener resultados muy similares y con diferencias muy poco significativas, así que una recomendación es pedir gases venosos, a menos que queramos ver la presión parcial de oxígeno, en el cual un gas venoso, al ser sangre desoxigenada, nos va a dar por el piso y vamos a inferir que tiene una insuficiencia respiratoria por tener PO2 menos 60 cuando no la tiene el paciente, sino que sacamos sangre de la vena. Pero no solamente la gasometría tenemos que medir, sino también tenemos que pedir un ionograma. El ionograma básico incluye sodio, potasio y cloro. Con esos tres nos alcanza, no hace falta agregar algún otro para calcular esto. Esto sale en la misma tirita, lo único que tenemos que hacer es pedirlo para que el laboratorio nos lo pueda informar. Es decir, vamos a pedir gases venosos y ionograma. Dentro de los gases en sangre, ¿qué es lo que viene incluido cuando pedimos gases en sangre, sea venosos o arteriales? Va a venir incluido el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato, la presión parcial de oxígeno en el caso de los gases arteriales y el exceso de bases, o exceso o déficit de bases. Y en el ionograma ya lo estuvimos conversando recién, sodio, potasio y cloro. ¿Cuál es mi propuesta para evaluar la gasometría? Que como ustedes saben, los intensivistas nosotros usamos los gases en sangre como todo el tiempo, ¿no? En primera instancia, yo les propongo evaluar el pH, que es como lo vamos a conversar ahora. Yo les propongo evaluar el pH. En un segundo punto, el anion gap. No importa que haya modificaciones en el pH, siempre evaluemos el anion gap. Es de buena práctica. En tercer lugar, el bicarbonato. Después nos vamos a parar en el dióxido de carbono. Y por último, en el exceso de bases. Para evaluar el pH, obviamente, y lo tenemos que saber primero, son los valores normales. El pH oscila entre 7,35 a 7,45. Y en estos valores con un equilibrio tan finito. pHs menores de 7,35 o mayores de 7,45 ya generan desnaturalización proteica y especialmente un desequilibrio a nivel de enzimas que dejan de funcionar, básicamente. O sea que todos los procesos metabólicos de nuestro organismo van a estar afectados en caso de acidemia o alcalemia, que es así como se define el pH menos 7,35 como acidemia o más de 7,45 como alcalemia. El pH es lo que nos va a definir el trastorno primario, o sea que ante cambios de pH ya sabemos que si tenemos menos de 7,35 y que es acidemia, vamos a ir a buscar una acidosis por detrás. ¿Cuál es la diferencia entre acidosis y acidemia? Acidemia es el pH menor a 7,35. Acidosis es el exceso de ácidos, de hidrogeniones o el déficit de bases en sangre, o ambos. Entonces, ¿podemos tener acidosis sin acidemia? Sí, porque podemos tener exceso de ácidos o déficit de bases sin modificar el pH. Ahora bien, ¿podemos tener acidemia sin acidosis? No, porque necesitamos de ácidos en sangre para poder disminuir nuestro pH a valores menores de 7,35 y lo mismo pasa con la alcalemia. Por eso las definiciones no son de acidosis y de alcalosis, sino de acidemia y alcalemia, así se dice correctamente. Como segundo punto dijimos de medir el anion gap. El anion gap, recuerden que era ese pedacito de aniones que no podíamos medir, que sabemos que existían, porque si sumamos los aniones más abundantes del intravascular, no alcanzaban a equilibrar el sodio. Y ya sabemos, por la ley de Le Chatelier, por la ley de acción de masas y por otras dos personas que son Henderson y Hasselbalch, que tiene que existir, que este sistema esté en equilibrio. Las cargas positivas están en la misma cantidad que las cargas negativas. Y si las cargas negativas yo las sumo todas y no me alcanza para equilibrar, o sea, para tener la misma cantidad de cargas positivas, claramente hay cargas negativas que no estoy midiendo. Ese es el anion gap. Su valor normal es de 12 más menos 2, o sea, de 10 a 14, y se calcula, hay una regla ahí, en sodio menos, sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Lo cual es más fácil, es sodio menos cloro menos bicarbonato, y con eso tenemos el anion gap y lo hacemos de un solo saque, digamos, en la calculadora. Una vez calculado el anion gap, este se va a transformar en nuestro trastorno primario. ¿Por qué? Porque las causas de acidosis metabólica anion gap, que dijimos que son aniones que no podemos medir, y son anion gap por encima
D14, no son tantas, y son básicamente ácidos agregados. ¿Qué quiere decir? Que estamos consumiendo o produciendo o generando ácidos que, o secretando bicarbonato, lo que sea, pero estamos produciendo ácidos que no estamos pudiendo medir. Y esos ácidos que no estamos pudiendo medir son básicamente estos. Esta es la mnemotecnia de la acidosis metabólica anión-GAP elevado, MUD-piles, entre los cuales tenemos la metformina, porque la metformina produce acidosis láctica y un metabolito que es ácido, que lo agregamos a ese pedacito rojo que vemos ahí a la izquierda. Agregamos ahí metformina como ácido y que lo va a agrandar. En el caso de la uremia, básicamente se refiere a la insuficiencia renal y esencialmente la insuficiencia renal aguda, en la cual nuestros mecanismos no pueden compensar adecuadamente el acúmulo de ácidos que no podemos excretar por orina por el fallo renal. En el caso de la diabetes se refiere obviamente a la cetoacidosis diabética, en la cual se acumulan cetoácidos, que son producto de la deglicación final de la glucosa. Ya lo vamos a ver un poquito en la parte práctica por un lado y después en la clase correspondiente. Otro ácido es el paracetamol, que de por sí también tiene carga ácida. La I es de isoniazida y de hierro. El uso de drogas tuberculostáticas, también la piracinamida, que podría entrar en la P, y el acúmulo de hierro genera disminución del pH en sangre, pero por este agregado de ácidos, ¿no? El ácido láctico, el lactato, de los cuales tenemos 3 tipos de hiperlactacidemia, la A, B y C, no importa esto en este momento, pero el ácido láctico que se acumula sobre todo en estados anaeróbicos, también se va a ir a sumar a ese cuadradito rojo. La intoxicación por alcohol, por etanol o bien por etilenglicol, también. El etanol genera xenobióticos, los cuales son compuestos ácidos, y el etilenglicol, nada, básicamente es un conservante que se usa en los refrigerantes. Entonces en los intentos autolíticos, a veces por consumo de sustancias como refrigerante de auto, está aumentado. Y en una época se usaba para la conservación, por ejemplo, de los endoscopios. Entonces por ahí teníamos pacientes que se complicaban de una endoscopía, que los llevaban a terapia intensiva, le sacamos los gases, tenían un anión-GAP de 20, y se explicaba mucho por el uso de etilenglicol en el uso del instrumental. Obviamente esto ya está más que retirado para ese uso. Y la S en el caso de los salicilatos, porque ahí lo que aumentaría es el ácido acetilsalicílico. Tener en cuenta en los niños, cuando tenemos rash, fiebre y acidosis metabólica anión-GAP elevada, esto conforma lo que se llama la tríada de Reye en el síndrome de Reyes, y se agregan obviamente trastornos neurológicos. Bien, entonces, repasado el concepto de anión-GAP y las causas, tener en cuenta que cuando el anión-GAP aumenta por la ley de acción de masas y por lo que dijeron estas dos personas, Henderson y Hasselbalch, si aumentó algo de todo este sistema, otra cosa tiene que disminuir para tratar de mantener la electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Que las mismas cargas tengan las mismas cargas positivas que la carga negativa. Si aumenta el anión-GAP, lo primero que se va a consumir, teniendo en cuenta lo que hablamos en la última charla de buffers, lo primero que se va a consumir es el bicarbonato que ya tenía preformado. Ahora bien, en condiciones normales, de un tipo sano, y que de repente tiene una acidosis por cualquiera de las causas en el MUD-piles, acidosis metabólica anión-GAP elevado, lo primero que se va a consumir es el bicarbonato. Pero ten en cuenta que ese bicarbonato antes estaba en valores normales. Entonces, ¿cuánto se va a consumir el bicarbonato? El bicarbonato se va a consumir lo mismo que aumentó el anión-GAP. Es decir, que si el anión-GAP se consume, aumenta de 14 a 18, aumentó en 4 unidades, quiere decir que hay 4 unidades, que no son el equivalente, pero hay 4 unidades de bicarbonato que tendrían que bajar. Esto se conoce como delta GAP o GAP-GAP. ¿Qué utilidad tiene esto? Lo vamos a ver un poquito ahí cuando veamos bicarbonato, pero en un paciente que tiene acidosis metabólica GAP, si yo le sumase el delta GAP o GAP-GAP al bicarbonato, me tendría que dar un bicarbonato normal. ¿Por qué? Porque antes estaba normal, consumió 4, el bicarbonato bajó 4, es decir, que si le sumo 4 al bicarbonato que tenía, me va a dar un bicarbonato normal que es entre 22 y 28.
Pero también se puede consumir cloro. Esto es muy raro, pero pasa en algunas acidosis metabólicas en una elevada que el cloro se consuma. Por lo general, lo que primero se consume es el bicarbonato porque es un buffer y estamos en contexto de acidosis. Una vez visto el anion gap y determinado que este paciente, por ejemplo, tiene una acidosis metabólica anion gap elevado, como primer paso, tener en cuenta que puede explicar en parte el pH, pero el pH puede estar normal. Y que inmediatamente, por más que el pH tengamos alcalemia, se va a transformar en el trastorno primario. Todas las acidosis metabólicas anion gap elevado son un trastorno primario. ¿Por qué? Porque son las que puedo corregir o puedo diagnosticar en el inmediato. Me atengo ahí al Mood-Piles, hay algunas otras causas, pero son mucho más raras, y con eso ya tengo una aproximación diagnóstico y terapéutica. Como tercer paso, ya vimos el pH, vimos si estaba en acidemia o alcalemia. Como segundo paso, vimos el anion gap, vimos si es elevado o es normal. Si es elevado, le sacamos el delta gap. Y ahora vamos a ver el bicarbonato. Ese delta gap me lo voy a guardar en el bolsillo por un segundo punto, para un segundo momento. El bicarbonato, cuando se afecta, cuando está en un valor entre 22 a 28, no pasa nada, pero cuando estamos menos de 22 o más de 28, siempre nos van a indicar un trastorno metabólico, si es que fuese el primario. El trastorno metabólico, básicamente, no lo vamos a ver por el valor absoluto de bicarbonato. O sea, que si tiene 22, no quiere decir que yo tengo una acidosis metabólica por déficit de bicarbonato. Podemos tener una acidosis metabólica anion gap. Eso ya lo vamos a estudiar. Ahora bien, si tengo más de 28, siempre vamos a estar hablando de una alcalosis metabólica. Ahora, si esa es la causa principal del problema o es un mecanismo compensatorio, lo vamos a ver a posteriori. Bien, entonces, ¿por qué se pueden dar las acidosis metabólicas? Las acidosis metabólicas se pueden dar. Esto es cuando tenemos el bicarbonato menor a 22. Por pérdida de bicarbonato, por falta de producción de bicarbonato o por consumo del bicarbonato que yo ya tenía. Que en el caso del consumo es lo que estuvimos hablando del delta gap. Que es esto que dice ahí, excess anion gap. Fíjense que subió una determinada cantidad y el bicarbonato bajó la misma cantidad. En esos casos, si yo a esa cantidad que aumentó, es decir, el delta gap o gap, se lo sumo al bicarbonato, me tendría que dar un bicarbonato normal. ¿Por qué? Porque si subió el delta, si subió el anion gap, me consumió bicarbonato, ¿cuánto bicarbonato me va a consumir? Y básicamente lo que subió el anion gap, que eso es el delta gap. Lo que subió el anion gap. O sea que si yo se lo vuelvo a agregar al bicarbonato, me tendría que dar un bicarbonato normal. Si me da un bicarbonato normal, ya sabemos que la acidosis metabólica que tiene este paciente es gap elevado y nada más. Pero ¿qué pasa si yo se lo sumo? Si tengo menos de 22 de bicarbonato, tengo, no sé, 18 y tengo un delta gap de 2, bueno, voy a tener un bicarbonato de 20. O sea que eso es menos de 22. O sea que hay algo por detrás que este paciente tenía antes de que se me consumiera el bicarbonato que me está disminuyendo ese valor. Entonces ahí ya no hablamos de consumo. Ya está, se consumió lo que se tenía que consumir, pero así todo el bicarbonato sigue bajo. Y esto se puede dar ya a mecanismos un poco distintos, ya sea por falta de producción o por pérdida. La falta de producción es esencialmente renal, como vimos en la charlita pasada. Ahora bien, si la causa es por pérdidas, y esto nos lo va a denotar la clínica del paciente, tenemos que ir a ver, esto no se hace ajeno. Acá tenemos un paciente que tiene determinada cantidad de síntomas y que lo tenemos que explicar por estos trastornos, o que viene acompañado de estos trastornos. Cuando hablamos de un bicarbonato menos de 22, a pesar de haberle sumado el delta gap, también tendríamos que buscar falta de producción por un lado, o bien pérdida de bicarbonato. Así que por algún lado lo estamos perdiendo. ¿Por dónde lo podemos estar perdiendo? O por el riñón o por fuera del riñón, esencialmente por fuera del riñón, en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque los líquidos digestivos son los más ricos en bicarbonato. Especialmente el líquido pancreático, que es básicamente bicarbonato, es el líquido más alcalino que tenemos. ¿Se acuerdan de lo que es la secreción exócrina? La secreción endocrina, dentro de la secreción exócrina, el líquido pancreático, el jugo pancreático, es muy rico en bicarbonato. Entonces, en pacientes sometidos, por ejemplo, a intervenciones pancreáticas o cursando una pancreatitis aguda, que ya estabilizado el cuadro inicial, comienzan con acidosis metabólica, que a pesar de corregir el gap, seguimos con acidosis metabólica,
es un signo bastante característico de las fístulas pancreáticas, una de las complicaciones más frecuentes de esta cirugía, que es la verdad ya son cada vez menos, pero por una cuestión de mejoría en la técnica quirúrgica. Otra forma de perderlo es, por ejemplo, por diarrea. Sobre todo las diarreas osmóticas, en las cuales tenemos mucha pérdida de agua y bicarbonato y sales en general. Tema aparte también está en las pérdidas de ácido clorhídrico, que ya eso lo vamos a echar un poquito más adelante, pero en los pacientes sondados con sonda nasogástrica que se dejan a gravedad o que se aspiran frecuentemente o que tienen débitos aumentados o demás, también podemos perder bicarbonato ahí, pero en ese caso también perderíamos cloro, porque perdemos básicamente ácido clorhídrico, pero lo vamos a echar un ratito más. ¿Qué es importante de los extrarrenales? Lo que son fístulas, lo que son pérdidas y la diarrea en sí, ¿no? O vómitos. En los casos renales, en las pérdidas renales, ahí podemos hablar de lo que son las acidosis tubulares renales, de las cuales hay 4 tipos y son las que frecuentemente se ven en el fallo renal asociado, por ejemplo, a cuadros que te llevan a terapia intensiva como un shock séptico. Cuando tomamos inhibidores de la anhidrasa carbónica, porque en ese caso, recuerden que no vamos a poder, la anhidrasa carbónica aceleraba el paso de ácido carbónico a bicarbonato y protón y al revés. En ese caso no va a quedar como ácido carbónico, vamos a acumular ácido carbónico, no vamos a poder degradarlo en bicarbonato y protón. Esto se usa a veces para bajar la presión intraocular y demás. Lo vamos a ver en la parte práctica. Por otro lado, el fallo renal crónico también puede manifestarse como una acidosis metabólica no GAP o con GAP normal, y algunas tubulopatías como el síndrome de Gardner o el síndrome de Barrett, que son básicamente enfermedades congénitas en las cuales perdemos directamente bicarbonato por orina. Bien. Ahora bien, cuando tenemos más de 28 de bicarbonato, ahí se incurrimos en lo que se llama alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, ¿cómo la vamos a estudiar? Y acá vamos a tener que agregar otro laboratorio, que es en una muestra de orina. No hace falta que sea una orina 24, no hace falta que sea 12 horas de juntar el pie del paciente, que es sumamente engorroso. Es tomar una muestrita de orina, básicamente tampoco tiene que ser estéril, y vamos a medir el cloro urinario. ¿Por qué vamos a medir el cloro urinario? Básicamente porque el bicarbonato puede aumentar o porque hay exceso de bicarbonato per se. Esto es que, por ejemplo, en las ingestiones de lavandina, también a veces con fines autolíticos, la bleach, el toxic bleach, como se llama en Estados Unidos, por ejemplo eso, o bien porque también perdemos ácidos, o bien porque contraemos tanto nuestro líquido extracelular, nuestra intravascular, que el bicarbonato aumenta de manera relativa. Algo así como pasa en las hiponatremias dilucionales, en las cuales nosotros aumentamos el agua corporal y baja el sodio, pero porque aumentamos el solvente. En este caso, disminuimos el solvente y aumentan un montón de productos, entre los cuales, por ejemplo, el sodio. Va a aumentar el sodio, el cloro, el bicarbonato. Entonces se pueden deber a esas causas, o contracción de volumen, o a aumento en la producción o ingestión de álcalis. ¿Por qué estudiamos el cloro urinario? Y bueno, porque el cloro urinario nos va a hablar si la orina está diluida o está concentrada. Si la orina está concentrada y nuestros mecanismos renales son normales, si la orina está concentrada quiere decir que retuvimos agua. Si la orina está diluida quiere decir que eliminamos agua. Si eliminamos agua, lo más probable es que tengamos contracción de volumen, o sea que hayamos disminuido el agua en nuestro plasma para eliminarla por orina y por eso sube el bicarbonato. Si el cloro está diluido, está concentrado y mucho cloro en la orina, lo más probable es que esa orina esté concentrada, entonces hemos retenido, ¿no?, líquido y tengamos una volemia, tengamos una cantidad de agua en el cuerpo que sea normal o a veces aumentada. Y el bicarbonato sube porque sube el bicarbonato en sí, no porque baja el agua. En casos de cloro urinario bajo, una de las causas es, por ejemplo, la pérdida de ácido clorhídrico. Esto es en vómitos, esto es en fístulas gástricas o bien en las ondas nasogástricas que estuvimos hablando antes. ¿Y por qué? Y acá porque se pierde ácido clorhídrico, básicamente, entonces no lo vamos a poder eliminar por orina y entonces va a aumentar el bicarbonato en sangre, porque si recuerdan, dentro de las filminas que estuvimos viendo en la clase anterior,
el bicarbonato se intercambia por cloro para mantener la electroneutralidad. Son dos iones. Entonces, cuando entra bicarbonato a la célula, sale el cloro. Cuando sale el cloro, cuando sale el bica, entra el cloro. Entonces, cuando perdemos bicarbonato hacia el exterior, algún anión tiene que salir a la sangre. Este va a ser el bicarbonato. Por eso va a aumentar cuando lo midamos. Entonces, mucho cuidado en los pacientes que tengamos pérdidas digestivas, por ejemplo, una sonda nasogástrica, un paciente con un íleo paralítico, con una causa X, ¿no? Pero con un freno a nivel del intestino, que esté perdiendo por una sonda nasogástrica de manera abundante líquido gástrico, jugo gástrico, ojo, porque va a perder en un momento mucho ácido clorhídrico, o esté con vómito, va a perder mucho ácido clorhídrico y se nos va a poner calótico. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Reponer básicamente agua y sal. Solución fisiológica. También en las correcciones de la acidosis respiratoria crónica. Esto pasa sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, los EPOC o los pacientes asmáticos crónicos o los que tienen hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, etcétera, que van a tener una CO2 elevada siempre. ¿Qué hacemos nosotros a lo largo del tiempo? Y a esa CO2 elevada vamos a tratar de compensarla con el bicarbonato elevado. Entonces vamos a elevar el bicarbonato para mantener el pH normal, que es el objetivo del cuerpo, el pH, ¿no? Entonces vamos a aumentar nuestro bicarbonato. Ahora, si nosotros a ese paciente le corregimos de golpe el nivel de CO2, el dióxido de carbono, el bicarbonato, como se maneja por mecanismos renales, va a demorar en acomodarse de vuelta y nos va a dar alcalemia y alcalosis respiratoria. Y en el caso de los diuréticos de ASA, vamos a eliminar básicamente agua libre, como es la furosemida, inhibiendo la bomba de sodio, cloro y potasio, sodio, potasio, 2 cloros, y vamos a eliminar agua libre, o sea que vamos a contraer el volumen. Por otro lado, los de cloro urinario alto, hay que pensar en administraciones exógenas en las cuales vamos a tratar de eliminar cloro, porque lo estamos consumiendo desde afuera, lo resorbimos, lo pasamos a la sangre y hay que tratar de eliminarlo, o bien en el exceso mineralocorticoide, en el cual vamos a retener, ¿no?, cloruro de sodio. Y vamos a perder, por otro lado, bicarbonato. Pasa a veces en el Cushing que una de las manifestaciones es la alcalosis metabólica. ¿Y por qué en el Cushing? Y porque el aumento de cortisol, si bien no es un mineralocorticoide, es un glucocorticoide, el aumento tiene cierta acción mineralocorticoide y le alcanza para generar alcalosis metabólica. Cuarto punto, ya vimos entonces el pH, vimos el anion gap, vimos el bicarbonato, vimos cuando era menos de 22 que le subamos el delta gap, cuando es más de 28 que veíamos el cloro urinario si estaba bajo, si estaba alto. Ahora vamos a pasar a la CO2. Recuerden que cuando hablamos de CO2 hablamos de ácido carbónico y que sus valores normales son entre 35 a 45. Como el pH es de 35 a 7,45, la CO2 es de 35 a 45. Más de 45 estamos hablando de una acidosis respiratoria y menos de 35 vamos a hablar de una alcalosis respiratoria. Porque si estamos hablando que la CO2 es igual al ácido carbónico, si eliminamos mucha CO2, vamos a bajar el nivel de ácido, vamos a subir el pH, vamos a generar alcalemia, una alcalosis respiratoria. Y en caso de que tengamos más de 45, bueno, el caso inverso, ¿verdad? Causas de cada una de ellas. Dentro de las alcalosis respiratorias, esto es la CO2 menor a 35, vamos a ver qué triquiñuelas tiene esto también, pero cuando tenemos menos de 35, recuerden lo que son las crisis de ansiedad o los trastornos de conversión que venimos hablando, que van a dar alcalosis, alcalemia, y van a dar esta tetania de la cual estábamos hablando, o sea que el paciente que viene taquipneico, viene nervioso, viene taquicárdico, taquipneico, por ahí desasosegado, con diaforesis, y viene con tetania, lo cual lo asusta más y genera más hiperventilación, genera más hiperpnea, genera más taquipnea, por lo tanto más eliminación de CO2, y el CO2 cada vez más bajito. En los casos de hipoxemia, a veces también, porque tratamos de suplir la hipoxemia con aumento de la frecuencia respiratoria. En la sepsis, lo cual no es lo más frecuente, pero sí porque la sepsis genera acidosis láctica y aumentamos nuestra frecuencia respiratoria para tratar de compensarla.
En algunas enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares con gran afección bilateral, generan patrones ventilatorios como el de Cheyne-Stokes, que va a alternar entre acidosis y alcalosis respiratoria, pero que generan patrones anormales como ese de Cheyne-Stokes. Acuérdense que era apnea, empezaba con apnea, apnea, hipopnea, hiperpnea, hipopnea y apnea. Nuevamente. También la intoxicación por salicilatos, como porque generan anion gap, las catecolaminas porque aumentan la frecuencia respiratoria por acción central, y la ventilación mecánica cuando no la sabemos manejar. Con la ventilación mecánica, con el uso del respirador, podemos hacer mucho daño. Así que el respi lo toca el que sabe usar el respi. En cuanto a las acidosis respiratorias, tener en cuenta que las causas más frecuentes son las que van a afectar el movimiento torácico, el movimiento de la caja torácica y el sensorio. Hay otras, obviamente, como es la neumonía o el edema agudo de pulmón, que hay ocupación alveolar, entonces no vamos a poder llenar el alveolo, hay ocupación por moco, sangre, agua o pus, y no vamos a poder llenar el alveolo, por lo tanto no vamos a poder eliminar la CO2, como tampoco vamos a poder hacer ingresar oxígeno, ¿no? Y la hematosis es lo que se altera. Pero en la depresión del sistema nervioso central, por ejemplo, en el uso de drogas, en psicofármacos, ya sea con fines autolíticos, recreativos o iatrogénicos, muchas veces en las terapias intensivas o en los postquirúrgicos, entre que sale medio dormido por la acción de drogas anestésicas, salen con dolor, le hacemos morfina, los deprimimos más, acidosis respiratoria porque hipoventilan, respiran cortito, respiran cada vez más chiquito. Esos son los pacientes que tenemos que proteger la vía aérea, A, B, C, D, E. Y eventualmente, si tienen hipoxia, administrarle oxígeno, estar al lado, despertarlo, o si generan algún trastorno hemodinámico, algún antídoto si existiera, por ejemplo, los opioides con la naloxona. En caso de las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, el Duchenne, la miastenia gravis, sobre todo cuando hace crisis miasténica, exacerbaciones de la miastenia, o algunas miopatías, sobre todo las congénitas, como dijimos la de Duchenne, por ejemplo, generan o las rotoescoliosis también, los trastornos de la caja torácica generan hipoventilación alveolar y por lo tanto aumento de la CO2. Ni hablar de lo que es la obstrucción de la vía aérea, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, o las obstrucciones como broncoespasmos agudos, lo que pasa en las crisis asmáticas, en el neumotórax porque básicamente no tenemos alvéolos porque están colapsados, y como hablamos esto de las escoliosis, la rotoescoliosis, o el vole costal en el traumatismo cerrado de tórax cuando tenemos más de 3 costillas en 2 sitios, porque van a generar un trastorno en la motilidad del tórax que va a disminuir la ventilación. Y obviamente también la ventilación mecánica, el uso del respirador cuando lo usamos mal, pero para el otro lado de la alcalosis. Esto sería muy fácil si fuera solamente 35-45, pero no siempre es así. Tener en cuenta que es un mecanismo de acción inmediato, o sea que se genera de minutos a horas, y que el inmediato es el bicarbonato. Entonces, ¿de quién va a depender que tengamos mayor o menor ventilación alveolar y del bicarbonato? ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza solamente con que sea de 35-45, sino que tendremos que calcular la CO2 esperada. La CO2 esperada se calcula en esta formulita, que es el bicarbonato. Fíjense, porque depende del bicarbonato. Entonces va a ser el bicarbonato por 1.5, perdón, ahí es por 8, más menos 2. Entonces, bicarbonato por 1.5 por 8 más menos 2. Otra vez. Y esto nos va a dar el valor real que vamos a necesitar de CO2, teniendo en cuenta el bicarbonato. O sea que si el bicarbonato está muy bajo, yo voy a necesitar una CO2 también baja. Pero ¿cuánto me va a bajar la CO2? Y lo que necesite para compensar lo que me bajó el bicarbonato. ¿Por qué voy a bajar la CO2? Y porque si baja el bicarbonato, voy a generar, fue porque o se consumió o se perdió, pero genera una acidosis, un déficit de bases. Si baja el bicarbonato, tiene que subir, tengo que... puse pausa porque me trabe. Pero si baja el bicarbonato, tendría que bajar la CO2, porque si bajar el bicarbonato me genera acidosis, bajar la CO2 me genera alcalosis y el trastorno se intentará compensar. Pero esa CO2 tiene que bajar
correspondiente con el bicarbonato. Y esto se hace a través de esta fórmula. Hay otra fórmula, hay otra forma de inferirlo también en caso de alcalosis. No me importa ahora en este momento, me interesa que se lleven esta formulita nomás. Bueno, me trabé, por eso tuve que parar. Estamos hablando de que si el bicarbonato baja, en el caso de las acidemias, o en el caso de las acidosis, baja porque se consume o se pierde, la CO2 también tendría que bajar, porque acuérdense que baja el ácido carbónico y generamos alcalosis. De esa manera se correspondería una con la otra. Pero ¿cuánto tendría que bajar la CO2? Como es un mecanismo rápido, y el de bicarbonato para reponerse es mucho más lento, ¿cuánto tendría que bajar la CO2? Y lo suficiente para equilibrar el trastorno que tiene el bicarbonato. Eso lo calculamos con la formulita. Entonces, esa formulita nos va a decir que si nosotros tenemos la CO2 que medimos, o sea que sacamos de sangre arterial o venosa, es más alta de la que yo calculé que tendría que tener ese paciente, si bien este paciente puede no tener más de 45 de CO2, este paciente tiene una acidosis respiratoria relativa. ¿Por qué? Porque tendría que tener menos ácido carbónico, o sea, CO2, y en realidad tiene mucho más. Bien, puedo tener una CO2 de 20, pero una CO2 esperada de 15. Entonces este paciente tiene 5 de CO2 de más. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Administrarle oxígeno, proteger la vía aérea, podemos incurrir en ventilación mecánica, y con eso transformaríamos ese trastorno secundario y lo corregiríamos, porque eso sería un trastorno secundario. Trastorno primario sería el consumo de bicarbonato. ¿Por qué es un trastorno secundario? Y porque la CO2 no alcanzó. Entonces está mal, tiene un problema respiratorio. Ahora bien, si la CO2 medida me da menor a la CO2 que yo estaba esperando, y bueno, ese paciente tiene una alcalosis respiratoria relativa como trastorno agregado. O sea, que si yo puedo tener una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, por ejemplo, si consumí paracetamol en exceso, hago una acidosis metabólica anion-GAP y le digo al paciente que le voy a tener que cambiar el hígado porque tiene un fallo hepático agudo, se me pone nervioso, me pone ansioso, hiperventila, y tengo una alcalosis respiratoria asociada al problema que tenía recién. O bien lo tengo en ventilación mecánica y lo tengo con una frecuencia respiratoria muy alta, bueno, la voy a tener que bajar un poquito para tratar de equilibrar ese problema. Ahora bien, en esos casos, si el pH está compensado, hay que realmente evaluar si necesita una intervención. A veces podemos tener déficit o exceso de CO2 y el paciente estar con un pH compensado y clínicamente no tener ningún problema, entonces no hacemos nada. Y por último, ya habiendo visto el pH, ya habiendo visto el anion gap y su delta gap, ya habiendo visto el bicarbonato, ya habiendo visto la CO2, el último punto que nos queda, la PO2, es para trastornos respiratorios del pulmón, básicamente, de la ventilación y la hematosis. Lo que nos queda ver es el exceso o déficit de bases. El valor normal es 0, ¿no? Porque es el promedio entre valores positivos y valores negativos. Cuando hablamos de valores positivos, hablamos de excesos de bases. ¿Qué quiere decir exceso de bases? Y que este paciente tiene más oxidrilos. ¿Está siempre mal esto? No, para nada. Para nada. Porque a veces podemos tener exceso de base de más 5, más 6, más 8, más 10 y no tener ningún tipo de trastorno ni ningún tipo de problema. Solamente nos dice que hay más oxidrilos de lo que habitualmente hay. Por ejemplo, lo que hablamos de los pacientes con hipercapnia crónica, el bronquítico crónico, por ejemplo, el EPOC, anda siempre con la CO2 por las nubes y quizás el bicarbonato también haya subido, pero mantiene un pH compensado, entonces el problema ahí va a ser la CO2 y no tanto el bicarbonato. Podemos tener un déficit, un exceso de base de un montón, más 20. Caso contrario pasa en las acidosis, en las cuales el valor es negativo. Vamos a tener menos 10, menos 15, menos 20, que eso es muy frecuente ver, por ejemplo, en las cetoacidosis diabéticas, es un cuadro recontraparatoso y que a nivel del laboratorio es unos trastornos que, nada, vamos a ver un poquito eso en el práctico. ¿Qué utilidad tiene esto? Primero, la definición dice que es la cantidad de bicarbonato necesaria para llevar el pH a 740 a una temperatura de 37 grados. Es el bicarbonato o que te falta en el caso de la acidosis porque se consumió o se perdió, o te sobra como en el caso de las alcalosis, ya sean metabólicos o respiratorios. Más que nada metabólicas, que te habla de un trastorno metabólico. ¿Para qué sirve esto?
No para mucho, más allá de para reponer bicarbonato. Igual, esto es en situaciones extremas, porque las indicaciones de reposición de bicarbonato son muy pocas. Hemos hecho mucho daño, como médico, durante mucho tiempo, con la reposición intempestiva de bicarbonato. El bicarbonato solamente se repone en estas indicaciones que tenemos acá. pH menos 720, si va asociado, sí y solo si va asociado a un bicarbonato menor a 12 o menos de 9 en caso de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué aguantamos hasta 9 o menos de 9 en el caso de la cetoacidosis diabética? Y porque se van a corregir muy rápido con la mejoría de la glucemia. Recuerden que lo primero que vamos a ver en el caso de la cetoacidosis diabética es que tiene una acidosis metabólica anion gap elevada. O sea que ahí no vamos a llegar al exceso de base, lo vamos a evaluar en un segundo momento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es reposición de líquido, administración de insulina y como primer objetivo la corrección de la glucemia y la normalización del bicarbonato. Perdón, la normalización del pH. El bicarbonato es secundario, se va a corregir solo si la cetoacidosis se está corrigiendo. Y bien, este pH menos 720 que tenga repercusión hemodinámica secundaria a la acidemia. Recuerden, depresión del sensorio, alguna arritmia grave, inestabilidad hemodinámica, hipotensión. En ese caso, se usa esta formulita que es el déficit de bicarbonato es igual. O sea, ¿cuánto me falta de bicarbonato? ¿Cuánto le tengo que pasar de bicarbonato al paciente? Es el exceso de base por 0.6 por el peso. Que si se acuerdan, 0.6 por el peso es el agua corporal total. Entonces, el exceso de base por el agua corporal total. Esto me va a dar la cantidad de miliequivalentes que yo tendría que reponerle. Ojo, no se hace de manera rápida. Ningún trastorno, sea hidroelectrolítico o del equilibrio ácido-base, se corrige de forma intempestiva. Todo se hace moderado y medido porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. La primera mitad de esto que nos da el resultado lo vamos a hacer en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las 24. Esto, ténganlo, macheténselo de acá, no pasa nada, pero no es lo más frecuente de ver en la práctica. En síntesis, y para terminar, porque ya los debo ver. ¿Cómo vamos a evaluar los trastornos ácido-base? Los trastornos, los desequilibrios ácido-base, se van a hacer a través de gasometría, ya sea arterial o venosa. ¿Qué recomiendo yo? Desde mi práctica, siempre lo venoso, a menos que queramos ver la PO2. Si queremos ver la PO2 no nos sirve el gas venoso. Son mínimos las alteraciones que podemos tener en el bicarbonato, en la CO2. Mínimas. Y sirven igual. No, créanme, porque nosotros lo usamos todo el tiempo. Lo primero que vamos a hacer con ese resultado, no solamente, acuérdense que no solamente tienen que pedir los gases, sino también el ionograma, porque va a ser, y si pueden, el ácido láctico también, para orientarnos en caso de una acidosis metabólica anion gap elevado. Recuerden pedir también el ionograma porque nos va a permitir sacar el anion gap. Si no, vamos a tener que sacar sangre de vuelta al paciente, o te lo informen en la misma tirita. Solo hay que pedirlo. Nos alcanza con el sodio, el bicarbonato y el cloro. Primero, entonces, cuando obtenemos el resultado, vamos a evaluar el pH, porque acuérdense que el pH nos va a decir si este paciente tiene acidemia o alcalemia, y por ahí tiene un bicarbonato normal y una CO2 normal. Igual hay que irlo a buscar. Igual hay que irlo a buscar, porque el pH es menos 735 y hay ácidos en algún lado. Si el pH es normal, puede no haber ácidos en algún lado, pero si el pH es menos 735, hay ácidos en algún lado. Si es más de 745, hay álcalis en algún lado. Y si está entre 735 y 745, quizás haya un trastorno subyacente que no estamos viendo. Segundo punto, evaluar el anion gap. Si es más de 12 más menos 2, si es más de 14, evaluar las causas. Acuérdense el Mood-Piles. Como tercer punto, evaluar el bicarbonato. Si el bicarbonato está bajo, tendremos que ver si es por consumo, por pérdida, por falta de producción. Si es por consumo, le tendremos que sumar el delta gap. Y si está alto, tendremos que evaluar el cloro urinario. Acá ya le agregamos otra cuestión. Si el cloro urinario está bajo, recuerden que puede ser porque se diluyó, o en caso de fallo renal, porque no estaríamos ayudando a concentrar la orina. Y si el cloro está alto, puede ser porque el cloro se concentró en la orina, retuvimos agua. Entonces el problema no está en que hay poca agua en sangre y por eso aumenta el bicarbonato, sino en que no estamos eliminando suficiente agua o no estamos eliminando suficiente bicarbonato. Cuarto punto, evaluar la CO2. Siempre tener en cuenta que tenemos que sacar la CO2 esperada.
porque la CO2 va a depender siempre del bicarbonato. Y tener en cuenta el exceso de base, que nos orienta al trastorno primario y nos va a ayudar en caso de indicaciones de reposición de bicarbonato. Esta es la bibliografía que usé para para las ambas charlas. Están a su disposición para lo que necesiten. Yo tengo todos, uno fue el blanco. Pero cualquier cosa me lo piden y lo vemos. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el práctico de esto. Lo vamos a volver a charlar un poquito más en profundidad. Nos vemos.